Damos gracias a Dios por todas las personas que nos visitan esta mañana, por aquellos que nos siguen también a través de las redes sociales. Queremos dar la bienvenida y esperemos, Dios mediante, que este mensaje pueda edificar cada una de sus vidas. En esta mañana he sentido de parte de Dios hablar acerca de los tiempos que vivimos y acerca de nosotros, el pueblo de Dios. Y quisiera que pudiéramos ir en nuestras Biblias al libro de Miqueas, capítulo 6, a partir del verso 6. Miqueas 6, 6. Gloria a Dios. Y quisiéramos ver en esta mañana atributos de Dios que necesitamos mantener nosotros, sus hijos. Usted sabe que la palabra dice que nosotros somos hechos ¿cómo? A imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Manuel, vamos a grabar eso ahí mismo. Gracias. Gloria a Dios. Miqueas capítulo 6, verso 6 en lo adelante. Dice la palabra de Dios en esta mañana: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti. Yo creo que este debe ser el título de esta predicación: ¿qué pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de nosotros? Y aquí dice 3 aspectos que pide Dios de su pueblo. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Fíjese que la Biblia nos dice a través del profeta Miqueas qué pide Dios de nosotros. Leemos estas tres cosas que Dios pide de nosotros y parecen sencillas, pero en esta mañana vamos a ver qué se refiere el Señor con estos 3 aspectos. Y creo que deberíamos subrayar esto en nuestras Biblias y quizás ponerlo en nuestras casas, en algún lugar, para que no se nos olvide nunca qué pide Dios de mí. Porque nosotros le pedimos a Dios muchas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas peticiones tenemos delante del Señor? Muchas. Pero ¿qué pide el Señor de nosotros? ¿Estaremos verdaderamente cumpliendo con lo que Dios pide de nosotros? ¿O estaremos fallando en lo que Dios está demandando de nuestras vidas? Por eso en esta mañana es importante que la iglesia estemos al tanto de todo lo que Dios quiere de nosotros. Aspecto número 1. Dice la palabra de Dios: solamente hacer justicia. ¿Qué significa hacer justicia? Ninguno de nosotros somos abogados ni jueces. ¿Qué significa hacer justicia? La palabra nos dice: no juzguemos para que no seamos juzgados. Cuando se refiere a hacer justicia, no quiere decir que yo voy a estar constantemente mirando a mi hermano lo que hace o no hace para yo estar juzgando su vida, sus acciones, sus opiniones. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce el corazón. Cuando se refiere a la escritura
a hacer justicia se refiere a que debo vivir conforme a la justicia de Dios, no a la mía. Porque hay cosas que para nosotros son justas y legítimas, pero delante de Dios no lo son. Podría ser justo para alguien decir: yo no puedo perdonar a esta persona, pero ya sabemos lo que dice la palabra acerca del perdón, ¿no? Tenemos que perdonar, porque si perdonamos, seremos perdonados. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. ¿Y cuántos de nosotros necesitamos el perdón de Dios? Necesitamos el perdón de Dios para poder alcanzar todo en nuestras vidas. Ese es uno. Ahora, hay muchos aspectos que para nosotros puede ser justo. A lo mejor sus padres le hicieron algo. A lo mejor usted no se lleva con sus padres por lo que sea. Aparentemente puede ser justo, ¿no? Porque me hizo esto, me hizo aquello. Pero la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien todos los días de tu vida y seas prolongado sobre la tierra. No dice: hónralo si es bueno, si es malo, si está sin dientes, si se le cayeron los pelos. No dice eso. Dice: hónralo. Ahora, hay muchas cosas que para nosotros son legítimas. Y aparentemente nosotros como cristianos podemos llegar al punto de creernos que estamos bien, ¿verdad? Podemos creer que estamos haciendo lo mejor del universo, pero cuando nosotros contrastamos nuestra vida con la palabra de Dios, ¿qué dice la Escritura? Entonces nos daremos cuenta si estamos viviendo conforme a su voluntad o no. Fíjense que la palabra de Dios dice: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué significa esto? Que nosotros como hijos de Dios, que es algo bien difícil, por eso decía anteriormente, parece fácil. Cuando leemos los versículos parece muy fácil, pero vivir conforme a la justicia del Señor no es fácil. Ha habido personas a lo mejor que le han herido profundo, ¿verdad? Y usted dice: ¿cómo podré perdonar a esta persona? Es muy difícil, y lo sé, pero hay que perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a que hay que perdonar. Y así sucesivamente podríamos enumerar en esta mañana muchísimas cosas, sobre todo también el juzgar. Somos muy dados también a juzgar a los demás. Ya vemos un hermano que tiene la cara un poco seria. Entramos por la puerta de la iglesia y ya estamos queriendo saber algo que no nos corresponde. ¿Qué le está sucediendo o qué no le está sucediendo? Ya queremos estar juzgando su situación, su proceso, si está en pecado, si no está en pecado. Yo conocí un hermano que era muy íntegro. Él falleció con el Señor hace muchos años. Era muy íntegro. Una persona muy recta delante de Dios, pero producto de una enfermedad que tenía, la diabetes, muchos saben lo que significa esto. Él fue perdiendo la visión de un ojo, perdió un dedo del pie, y en ese tiempo hubo muchos hermanos, de hecho tuvo que orar por él alguna que otra vez. Hubo muchos hermanos que le juzgaban diciendo de que por la situación que le estaba atravesando era porque estaba viviendo en pecado. Entonces, hermanos, cuidado con estas cosas. Porque a veces nosotros pensamos que somos los mejores cristianos del universo. Amén. Que no estamos exentos de que Dios nos señale por ningún aspecto. Pero esto es un error. Si no fuera por la gracia del Señor, ninguno se salvaría. Si no fuera por la misericordia de Dios, ninguno nos salvaríamos. Entonces es importante nosotros como hijos de Dios vivir conforme a su diseño. Entonces yo necesito saber en mi vida qué es lo que Dios demanda de mí.
Primero que todo, vivir conforme a su justicia. Fíjense que en Efesios capítulo 6, cuando habla de la armadura de Dios, una de ellas es la coraza de justicia. ¿Y qué es lo que produce una coraza? La coraza lo usaban los soldados en la antigüedad. Hoy en día usan chaleco antibalas, ¿verdad? Pero en la antigüedad los soldados usaban la coraza de justicia. ¿Para qué? La coraza la usaban para que no entraran las flechas o la lanza cuando le atacaran. Y así sucesivamente, el enemigo nos está enviando constantemente dardos. ¿Cómo podemos dormir tranquilos cuando estamos viviendo conforme a la justicia de Dios? ¿Cómo podemos vivir tranquilos cuando sabemos que no andamos mintiendo? Cuando sabemos que vivimos conforme a su voluntad. A veces, o muchas veces en nuestra vida, habrá personas que le juzguen por su proceso. El otro día estaba escuchando acerca de una persona que Dios usó mucho en otro país. Una muchacha que Dios la usaba muchísimo en las calles, hablando con personas, ayudando a mendigos, y estaba pasando por un proceso bien difícil, bien complicado. Y en ese proceso que ella estaba pasando, ella compartía que todo el mundo le había dejado, que ella se sentía sola. Inclusive esta muchacha, siendo una mujer de Dios, cayó en una tremenda depresión. Porque, hermano, a veces Dios permite que pasemos procesos. Dios permite que pasemos procesos donde a veces miramos al lado y no hay nadie. Pero eso Dios lo está haciendo para forjar en nosotros algo que se llama madurez. Para forjar en nosotros el aprender a depender de Dios y no del hombre. Aprender que nuestra vida tiene que basarse en lo que Dios piensa de nosotros y no en lo que piensan las personas. Estoy leyendo un libro que se llama Aprendiendo a establecer límites. Cuando termine, si alguno quiere que se lo preste, se lo presto. Por un mes. Todos saben cómo soy yo con los libros. Si lo tomas es para leerlo, no para guardarlo en una gaveta. Entonces, el libro es una pasada. Allá está entre los libros que nos dio el hermano Antonio Paqui, que eran de su familia. Y el libro, he empezado a leerlo anoche, está tremendo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos establecer en nuestra vida límites. Y debemos establecer límites en todos los sentidos de nuestra vida. A un límite sabiendo de que tengo la necesidad de vivir conforme a la justicia de Dios, no la mía. Porque si no, entonces, y recuerdo un testimonio que me dio alguien hace algunos días y me dijo algo tremendo. Me dijo que él empezó a juzgar a alguien y el Señor le dijo un día: déjame revisar a ver si tú realmente estás escrito aquí en este libro. Cuidado, hermano. Y esto es algo tremendo. Cuidado con esto. Porque a veces nosotros pensamos como cristianos o nos hacemos a la mentalidad que estamos bien. Pero nadie conoce el proceso que está viviendo otra persona. Y a través de muchísimos procesos llegaremos al reino. Todos somos procesados. Todos. No existe un hijo de Dios que no sea procesado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la vida del hijo de Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero cada paso que usted va dando en esa escalera es un proceso. Y a veces hay cosas ni que usted mismo entiende en su propia vida, ni yo, que las tenemos y Dios las quiere procesar. A veces tenemos miedos internos, temores. A veces tenemos complejos que hemos tenido toda la vida, inferioridad, y a veces no le decimos no a alguien por esas cosas. Mientras estaba leyendo este libro, Dios estaba haciendo también una radiografía, ¿no? De cómo son muchas veces. No le voy a decir que no a esta persona en este momento porque ¿qué va a pensar de mí?
¿O qué va a decir esta persona? Hermano, necesitamos en nuestra vida establecer límites. Pero sobre todo límites con lo que no le agrada a Dios. Y lo que no le agrada a Dios le contamina. Mire, estuve escuchando también el otro día acerca de alguien que hablaba de rencor. Y mire lo que dijo, una expresión que se me quedó tremendamente grabada. Dice, el rencorista es aquella persona que pretende tomarse un vaso de veneno y que se vaya a envenenar otro. Ese es el rencor. El rencor es que usted mismo se está tomando el veneno pretendiendo de que ese veneno que usted se está tomando le va a hacer daño a aquella persona con la cual usted está enfadada. Eso es algo completamente ilógico. Pero ese es el engaño del enemigo. Entonces no podemos permitir o no debemos vivir conforme a esos engaños. Ese es el número uno. Si vamos a hablar de la justicia, bueno, tendríamos que estar hablando toda la mañana y no terminaríamos. ¿Cuántas cosas son justas para Dios e injustas de nosotros delante de Dios? El número dos, amar la misericordia. Este es otro punto. Amar la misericordia. Quiero compartir con ustedes en esta mañana el concepto de la palabra misericordia. Dice, ¿qué quiere decir la palabra misericordia? Virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Yo ya lo estaba meditando en mi cabeza, ¿no? Que más o menos era así. Misericordia, si dividimos la palabra en dos, miseri habla de ¿qué? De miserias. Y cordia, de cordialidad, de empatía, de digamos, lástima. Yo tengo otro concepto por acá que dice, ¿qué significa tener misericordia según la Biblia? La misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos en virtud de la expiación de Jesucristo. Nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Hermano, ¿cuántas cosas Dios no nos ha perdonado? ¿Qué dice el Salmo 103? Lo leíamos al principio en la lectura bíblica. El Señor lento para la ira y grande en misericordia. Pero dice más, dice, no nos pagó a nosotros conforme a nuestras maldades y a nuestros pecados. ¿Qué significa la palabra misericordia? Hermanos, hoy en día la iglesia debe aprender a tener más misericordia. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se está viviendo un tiempo tan complicado donde, lo dije el otro día, lamentablemente hay una expresión que dice, sálvese quien pueda. Pero eso no es bíblico. Eso no es de Dios. Eso no viene del Señor. No es sálvese quien pueda. Es si mi hermano tiene necesidad y yo no le ayudo o no siento en mi corazón compasión por él, la misericordia está a 100.000 kilómetros de distancia de mi vida. ¿Y qué pide Dios de nosotros? Amar la misericordia. Proverbios capítulo 3 dice que la misericordia y la verdad deben estar atadas a nuestro cuello. ¿Verdad? ¿Qué debemos tener en nuestra vida como prioridad? Misericordia y verdad. Pero es difícil cuando ya usted se convirtió y lleva años en el Señor tener misericordia del que llega nuevo. ¿Sí o no? Cuando ya se nos perdonó, sí, pasa muchas veces. Cuando ya se nos perdonó nuestro pecado,
Es difícil poder empatizar con otro que viene cargado del mismo problema, ¿verdad? A lo mejor quizás tenemos un trabajo, nosotros estamos estables, tenemos un buen contrato, pero nuestro hermano perdió el suyo. ¿Cómo se siente mi corazón? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Me estoy siendo realmente en mi pensamiento? Estoy diciendo, bueno, yo tengo el mío, ¿me da igual el resto? ¿Sería así o no? Nadie me responde, pero tenemos que respondernos a nosotros mismos. Entonces eso es un síntoma de cómo está andando mi corazón delante del Señor. El Señor dice en su palabra: misericordia quiero y no sacrificio. Fíjese. Y yo busqué en esta mañana algunos versículos que tienen que ver con la misericordia. Fíjese, una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que la misericordia Dios la puso en nuestro corazón. Hemos sido llamados a tener misericordia. Y la misericordia es miseria y cordia. A lo mejor vemos a alguien que está harapiento, necesitado, miramos la cara. No tengo tiempo ahora para esto. Pero sin embargo la palabra nos dice que el amor al prójimo se demuestra en aquel que está necesitado, es en nuestro prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El necesitado. Porque fíjense que Jesús puso el ejemplo del prójimo y había un hombre al cual habían asaltado, robado, golpeado y dejado malherido. Pasó un levita. No puedo tocar eso porque eso es inmundo. Escuche. Pasó un sacerdote. Pasó el otro. Pasaron a lo mejor muchísimas personas por aquel camino. ¿Quién hizo misericordia de aquel hombre? El samaritano. Y Jesús, cuando terminó la historia, le dijo a las personas: pues ve y haz tú lo mismo. El samaritano fue el único que lo recogió, pagó sus necesidades y le dijo al mesonero: cuando regrese te pagaré lo que gasto. Eso es tener un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: ve y haz tú lo mismo. Y la palabra nos dice que hay dos grandes mandamientos. Amarás al Señor, ese no es fácil, con todo nuestro corazón y nuestra mente. Pero amar al prójimo, ay, ese prójimo. Ese prójimo que cuando yo le digo algo se me revira o me enseña los dientes. No estoy tirando bola, nada. Él no hace eso. Pero para que entienda, nuestro prójimo es todo el que necesita. Da igual si me cae bien o no. Da igual si me gusta su cara o no. Da igual si está sin pelo o no. Da igual si no tiene dientes o no. Da igual si huele bien o no. Eso es vivir conforme a la palabra de Dios. Porque fíjense que el Señor dice: misericordia quiero y no sacrificio. Lucas capítulo 6, verso 36. Sed misericordiosos, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y debemos, hermanos, tener misericordia. Misericordia significa compadecerse de la necesidad de mi hermano. A lo mejor no le puedo ayudar con mucho, pero en lo que puedo ayudar, necesito ayudarle. ¿Por qué? Porque Dios me manda a ser misericordioso como Él es misericordioso. Mateo capítulo 9, verso 13.
Y el Señor nos manda a estudiar acerca de ese tema. Fíjese lo que dice Mateo 9:13. Y aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ahora voy a hacer un stop aquí rápido. Una vez un hombre invitó a Jesús a comer, y en medio de la cena entró una mujer pecadora, una mujer rechazada por la sociedad, una mujer que el hecho nada más que ella tocara a alguien significaba que esto era un problema. Había que purificarse, santificarse, lavarse una pila de veces, era una cosa tremenda. Y esta mujer entra a la casa, rompió un frasco de perfume, llenó con el perfume los pies del Señor y comenzó a limpiarlo con sus lágrimas y su cabello. Aquel hombre que invitó a Jesús, sentado, meditaba en su corazón. Y él en su corazón dijo: si este hombre fuera verdaderamente un profeta, no solamente era profeta, era Dios, supiera quién es la mujer que le toca. Jesús, mirándole, porque Jesús tenía capacidad de saber lo que el espíritu de otra persona estaba diciendo, aunque la persona estuviera diciendo otra cosa. Ojalá lleguemos algún día a ese nivel espiritual, ¿verdad? Pedro también lo tenía. Fíjese que Ananías y Zafira se presentaron delante de Pedro y le dijeron: Pedro, hemos vendido la propiedad en esto. Pero sin embargo el espíritu de ellos le decía a Pedro: no, ¿verdad? Ellos la vendieron por este precio. Y fue cuando Pedro le dijo: ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y ahí cayeron los dos como muertos. Uno primero, el otro después. Ahora Jesús se vuelve a este hombre y le dice: entré a tu casa y no me diste para limpiarme mis pies. Sin embargo, ella no ha cesado de limpiarlos con sus cabellos y sus lágrimas. Hermanos, aprendamos del carácter de Dios. Lo necesitamos. Jesús en ningún momento dijo: no me toques porque tú eres una prostituta, no me toques por la cantidad de demonios que tú tienes adentro, no me toques. Tenemos información de que esa mujer después de eso se convirtió al Señor. Dejó su antigua vida. Pero hubo un momento donde Jesús tuvo misericordia de su hija. Trajeron a Jesús una vez una mujer sorprendida en el pleno acto de adulterio. Pleno acto de adulterio. En Israel esto era un problema. Debía morir. Había que sacarla fuera de la ciudad y darle piedra hasta que muriera la mujer. Llegó a Jesús. Llegaron la multitud y Jesús dijo: el primero de vosotros que no haya pecado, tire la primera piedra. Nadie quedó. Y Jesús, dice la escritura, que comenzó a escribir en el suelo. Según los estudiosos bíblicos, comenzó a escribir los pecados de la multitud. Cuando cada uno de ellos se vio enfrentado a su realidad, lanzó la piedra al suelo y se fueron. Llegó un momento donde Jesús le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? No están. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Podemos darle consejos a las personas, pero no podemos influir en sus decisiones. Eso habla de misericordia. En una ocasión había un leproso. Usted sabe que la lepra en Israel era un problema. El leproso andaba con una campana cantando constantemente su condición: leproso, leproso, leproso. Y en una ocasión vino un leproso a Jesús y la Biblia dice que Jesús le tocó y fue limpio de su lepra. ¿Qué nos habla esto? Eso debe ser una enseñanza para nosotros.
Si Jesús, siendo Dios, conocimiento de la ley más que Jesús, no. Tuvo misericordia, aún rompiendo la ley, día de reposo. Los discípulos fueron censurados porque el día de reposo recogían espigas en el medio del campo. Jesús le dijo: no sean fariseos. Si los sacerdotes rompen el día de reposo constantemente, sin embargo a ellos nadie les dice nada. No. Entonces, hermano, una mujer con un flujo de sangre entra a una multitud. ¿Y la mujer qué hace? Sabiendo que no podía entrar porque era considerada una persona inmunda, tocó el manto de Jesús. Cuando Jesús se vuelve, Jesús no la criticó por haber entrado a la multitud. Jesús no la criticó por nada de esas cosas. Jesús dijo: quiero saber quién me ha tocado, porque poder ha salido de mí. Y la gente le dice: pero ¿cómo vamos si está todo el mundo aquí? Todo el mundo está tocándote, agolpándote. ¿Cómo tú vas a decir de que alguien te tocó? Sí, quiero saber quién me tocó, porque poder ha salido de mí. Y la mujer, viéndose enfrentada en esa realidad, confesó su condición. Jesús estaba en una ocasión orando por los enfermos. Estaban dentro de una casa y trajeron un paralítico. Rompieron el techo de la casa. Me imagino al Señor debajo. Las casas en aquel tiempo de barro, de paja. Jesús abajo orando por los enfermos y aquellos rompiendo el techo. ¿Cómo se le debe quedar quedado el pelo al Señor? ¿No? Usted ve que en algún momento la Escritura le dice que Jesús los criticó, los censuró. Oró por el enfermo, se sanó y se fue. Si fuéramos nosotros, y ahora mismo entrara una multitud aquí en medio de mi predicación, y entrara alguien aquí, abriera la puerta y se sentara ahí, o a lo mejor estuviera en una forma, a lo mejor, ¿cómo actuaríamos? Probablemente alguno se lo echaría al hombro y lo pondría fuera de la iglesia. Entonces, si entra algún indigente aquí, se sienta al lado de nosotros, ¿cuántos permanecerían a su lado? ¿Cuántos permaneceríamos a su lado? Hermanos, ¿qué pide Dios de nosotros? Vivir conforme a su justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Usted sabe por qué a veces no podemos cumplir con ninguno de los dos puntos anteriores? ¿Usted sabe por qué? Porque no tenemos una vida de oración constante. ¿Qué es lo que nos permite vivir en amor? ¿Qué es lo que nos permite vivir en comunión con Dios? ¿Qué es lo que nos permite vivir en contacto con el Señor y poder tener misericordia, amor, y todo lo demás? El poder estar en contacto con su presencia. ¿Sabes qué demuestra? Yo, por los años ya que llevo sirviendo al Señor, me doy cuenta enseguida del nivel espiritual de la persona. ¿Qué demuestra eso? Y no juzgo a nadie. ¿Qué demuestra a veces cuando no tenemos ni misericordia, ni vivimos conforme a la justicia, ni hacemos lo que a Dios le agrada? Porque no buscamos de Dios. No oramos, no estamos en comunión con Dios, no nos humillamos delante del Señor. ¿Usted sabe por qué no lo hacemos? Porque no queremos. Porque cuando usted se pone ahí delante del Señor a orar, lo dije el otro día, y usted tiene falta de perdón en su corazón, lo primero que le viene a la cabeza es aquella persona a la cual usted no ha perdonado. Y queremos entonces en esa hora reprendemos al diablo en el nombre de Jesús. El diablo, el Espíritu Santo que se lo está trayendo y le está diciendo: arregla esta situación, que eso está mal. O el Espíritu Santo que nos trae en la cabeza: ora por este hermano que tiene esta necesidad, ora por aquello, ora por esto, inclínate. Y estamos ahí enseguida: esa es mi carne, esa es mi mente, esos son mis pensamientos, esa es mi forma de ser. Eso es que esta persona me hirió tanto, que no, es porque no la has perdonado. Algo hay en el corazón que tú no has sanado, y si no lo sana, Dios te lo va a seguir poniendo una y otra vez. Y necesitamos arreglar eso. Y con esto termino porque ya me pasé 5 minutos. ¿Qué
pide Dios de mí? Hagamos un papelito y debemos ponerlo en casa para que no se nos olvide. 1. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: oh hombre, Miqueas capítulo 6, verso 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas pide Dios de nosotros. Con esas 3, si tenemos esas 3 en nuestras vidas, estaremos completos. Miqueas capítulo 6, verso 8. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Y el último versículo, Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Debemos, hermanos, reflejar la luz de Cristo. Porque fíjense que la Biblia dice que cómo puedo decir que amo a Dios si no amo a mi prójimo. Y yo sé que a veces es muy difícil amar a ciertas determinadas personas. Pero el amor es simplemente la actitud del corazón. Es la actitud del corazón. Y hoy en día la iglesia, mucha gente dice: yo amo a mis hermanos. Y yo creo que la palabra de Dios se está poniendo manifiesto cada día más. ¿Cómo se está poniendo la palabra de Dios manifiesto cada día más? Mateo 24. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfrió. Y esto es algo que está sucediendo en todo el mundo. El amor del pueblo de Dios se está enfriando. No se debe enfriar, no dejen que se enfríe. Cuando nosotros tenemos una comida y está fría, ¿qué hay que hacer? Calentar. ¿Y cómo podemos calentar, avivar ese amor de Dios en nuestros corazones? Aplicando sus palabras, sus principios, aplicando la misericordia, el perdón, el amor. Hoy en día estamos viviendo un tiempo de mucha frialdad, lamentablemente. Pero acuérdense que Jesucristo vino a buscar una iglesia pura y sin ni arrugas. Así que si tenemos alguna arruguita por ahí, la plancha para que las arrugas se quiten como tiene que estar. Bien. Y hoy en día están vendiendo una por ahí que le da mucha promoción, que es como un vapor que usted hace así y eso queda de abajo. Pero necesita estar con la Biblia dice: ten cuidado como andéis en medio de tu tiempo, andar como sabios, no como necios. Y si una cosa necesitamos nosotros tener consciente de nuestra vida, esto es lo mismo de Señor. Constantemente la iglesia estamos hablando lo mismo que Noé en su tiempo: el Señor viene pronto. Y todos sabemos que el Señor viene pronto. Y el Señor un día va a venir. Y cuando venga el Señor, si no estamos preparados, no nos vamos. Porque nadie va a entrar a las bodas mal vestido. Necesitamos estar bien vestidos. Y a veces para estar bien vestidos cuesta dolor. Duele.
Entonces, duele. Pero usted necesita estar bien vestido porque cuando suene la trompeta, su ropa tiene que ser blanca. Porque si usted está más vestido cuando entre, le van a descubrir y le van a echar. Hermanos, aprendamos lo que no nos sirve de nada el egoísmo, no nos sirve de nada vivir ajenos a las necesidades de otros. Eso no es de Dios. Así que si alguien ha predicado un evangelio o usted ve que usted mismo lo ha predicado, la Biblia dice, si viene alguien predicando un evangelio diferente de este, ¿qué dice la Escritura? Sea anatema. Y a veces estamos a la defensiva con cualquier tipo de falsa doctrina. No voy a mencionar ninguna. Pero a veces hay falsa doctrina que se meten en nuestra propia vida y le dejamos nosotros mismos entrar, y también es anatema. Porque yo no me puedo diseñar mi propio evangelio. Yo no puedo diseñarme mi propio cristianismo. Ya el cristianismo y el evangelio está diseñado hace años. Y el Señor dijo, el que añada o reste, le será añadido en más. Entonces, a veces somos muy perspicaces a la hora donde viene cualquier viento de doctrina y nosotros podemos identificarlo. Pero hay cosas y zorras que se meten en nuestra vida y le dan una entrada impresionante. Cuidado, porque Dios, el pecado para Dios es pecado. No es que el pecado de este es más grande o el pecado del otro es más pequeño. Para Dios pecado es pecado. Así que si yo veo a mi prójimo padecer necesidad y cierro los ojos, la cosa no va bien. Amén. Amén. Creo que estamos viviendo el último tiempo. Y la iglesia necesita estar cada día más unida. No sé cuántos tienen hijos. Muchos de nosotros tenemos hijos. No sé cuántos tienen nietos. El otro día lo hablaba yo con mi esposa y con el padre de Efraín, que estaba en casa. Va a llegar un día, y no está muy lejos, donde la iglesia se va a tener que unir y los niños no van a poder ir al colegio. Y la iglesia va a tener que diseñar un colegio para que nuestros nietos, ya mis hijos son grandes, pero para que nuestros nietos o nuestros hijos vayan a tener educación. El otro día, yo no sé cuánto estaban tanto, pero allá por Carrizal pasó un desastre tremendo en un colegio. Y salió por las redes sociales por todos lados, salió hasta en la televisión. Un abuso que hizo una niña de 3 años a otra niña de 3 años. Dentro del colegio. ¿Dónde estaban los profesores? Y luego la respuesta que le dieron, que no se la voy a decir por él. Y esto es una cosa tremenda. Se va a llegar el punto. Son 3 años. Son niños que, no sé, pero la maldad debe ser humano. Pero llegará un punto donde nos vamos a tener que unir toda la congregación y buscar una solución. Pero la iglesia necesita en estos tiempos estar unidos. Somos una familia del Señor. No me vale de nada de que uno tire para un lado y otro tire para el otro. Porque usted no sabe la necesidad económica que vamos a vivir en un tiempo. A lo mejor en un tiempo no hay ni comida. No sabemos. Cosa que parece bien difícil, pero a lo mejor en un tiempo no hay comida y uno tiene que poner una papa, el otro pone un boniato, o una batata, el otro pone un plátano, el otro pone la cabeza del cerdo porque tenía un pedazo para allá con su casa guardado hace 10 años y ahora hay que hacer un cambio y compartirlo entre todos. Porque esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es aquella que tiene todas las cosas en común. Esa es la iglesia del origen. No es la iglesia que yo puedo tener 10.000 millones en el banco, como el otro día me decía alguien de un pastor por allá por África, que tiene no sé cuántos jets privados, no sé cuántas casas, no sé cuántos millones en el banco, y África es una nación donde la gente está muriendo. ¿Qué testimonio es ese? Entonces, vivamos conforme a la palabra de Dios y tengamos amor los unos por los otros. Fíjense que el Señor dice, amemos los unos a los otros y cumplamos así la ley de Cristo.
Ese es el verdadero cristiano. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora, Señor, por tu iglesia. Derrama de tu amor en nuestros corazones. Quita de nosotros toda falsedad, toda mentira del enemigo, todo fariseísmo, Señor, en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice que cuidado con la levadura de los fariseos. Quita de nosotros toda religiosidad en el nombre de Jesús, Señor, y pon en nosotros tu corazón. Un corazón misericordioso, amoroso, compasivo. Un corazón que mira lo que Dios ve de las personas, no lo que está delante de sus ojos. En el nombre de Jesús, oramos y te damos las gracias. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que tú pides de cada uno de nosotros. Vivir conforme a tu justicia, amar misericordia y humillarnos ante